Están, vean. Para marcar. Parte, no, parte. Están metiendo el antígeno al fagolisosoma. Recuerde que sí o sí, para poder destruir ese agente patógeno que se acabó la célula de fagocitar, sí o sí tiene que ocurrir eso, ¿no? Ese complejo, fagolisosoma, que es la unión del fagosoma con el lisosoma, sí o sí. Y recuerden que hay muchos agentes patógenos que tienen estrategias para evadir esta unión, para que esta unión no se realice. Y cuando esa unión no se realice, esos agentes patógenos funcionan como un tipo de caballito. ¿Listo? Entonces sí o sí tiene que ocurrir. Al momento de ocurrir esto, ¿qué es lo que está haciendo? Destruir literalmente el agente patógeno. ¿Con qué finalidad? Sacar el péptido, ¿cierto? El péptido del antígeno. ¿Y ese péptido del antígeno a quién se le va a presentar? Al T. A los linfocitos. Dependiendo de lo que estemos hablando, puede ser linfocitos vírgenes o linfocitos ya activados, dependiendo de lo que estemos hablando. Si es la primera infección, sí. Y si es la primera infección, recuerden que no es un macrófago. Sí o sí tiene que ser una célula dendrítica. Ahora bien, a ver, Ángeles. Vacunas a un cachorro de 8 semanas contra bronquitis, canina y distemper. La vacuna introduce un antígeno, virus atenuado o una parte de él. Las células del cachorro deben capturar, procesar y presentar este antígeno a los linfocitos T para generar una respuesta de memoria. Sin el proceso que vamos a ver hoy, la vacuna sería completamente inútil. Muchachos, la efectividad de una vacuna se traduce por la capacidad de, primero, de ser detectada, el antígeno vacunal de ser detectado, y asimismo la capacidad de generar anticuerpos. Recordad que al final, ya sea una infección de forma natural o ya sea artificial tipo vacunas, lo importante y el motivo final es que se generen anticuerpos. Ese es el resultado final, eso es lo que queremos, que se generen anticuerpos, porque los anticuerpos al final terminan siendo nuestro mayor sistema defensivo. Entonces, todo el proceso que vamos a ver hoy es con la finalidad de la generación de anticuerpos. Antes de todo esto, tenemos entonces las formas en que se realiza esa captura del antígeno. Entonces, esa captura de los antígenos pueden ser por todos los que ya vemos ahí. Dentro del documento agregué el macropinocitos, que no es complejo. Entonces tenemos la pinocitosis, la fagocitosis, la endocitosis mediada por receptores y los macropinocitosis. La pinocitosis y la macropinocitosis técnicamente son lo mismo, lo único que varía es el tamaño de lo que se está absorbiendo. La pinocitosis, pues vamos a ver pequeñas porciones de líquido extracelular, mientras en la macropinocitosis es un proceso también de endocitosis, todos son endocitosis, pero ya no estamos hablando de pequeñas concentraciones, sino que lo contrario, estamos hablando de grandes volúmenes de líquido extracelular disoluto. Macro y pino, lo mismo, la única diferencia es la cantidad. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Aldana, ¿cuál crees que es la diferencia entre esos dos? Entre la fago y la endo por receptores. Pues ahí lo dice, en fagocitosis se implica, digamos, comer toda la ingestión de partículas grandes y sólidas, y la endocitosis mediada por receptores es selectiva. Dice, ¿Qué transporte? perdón, es un mecanismo de transporte activo y altamente selectivo que permite a la célula captar moléculas específicas. Que una transporte y la otra. Una transporta y la otra come. ¿No? No. No sé. Dicen transporte activo es porque requiere ATP. Requiere energía para hacerlo, ¿no? Porque dice que es transporte activo. Si fuera pasivo no requeriría Se energía. encuentran en bajas Listo. concentraciones en el medio externo.
¿Cómo? Funciona más como un filtro, endocitosis. No. Yo no entiendo si La palabra, funciona. recuerden algo, todo esto al final termina siendo endocitosis, ¿listo? Todo es endocitosis al final. Todo es endocitosis. La gran diferencia es que este sí es mediada por receptores. Esos receptores, muchachos, ¿quién lo tienen? Pues las células. Entonces vamos a ir acá a la imagen. Acá está la fagocitosis y mediada por receptores. Vean la imagen. Entonces, ¿la diferencia qué es? ¿Cómo ocurre la cosa? Que la una puede ocurrir porque es atraído por los receptores se unen a la célula con el antígeno o con la inmunoglobulina. ¿Cómo? Que tiene afinidad. ¿Verdad? Exactamente, a partir de los receptores. Y termina engullendo literalmente a la célula, al antígeno. Termina engullendo literalmente al antígeno. Mientras tanto, la fagocitosis como tal no está ligada por ningún tipo de receptor, sino que también solamente termina abrazando. Y tenemos acá específicamente algo que está mediado por algo que se llama la clatrina. Esa es la gran diferencia. Recuerden que al final, y yo lo he dicho, al final todo termina siendo endocitosis. Ya sea por este medio o por este medio, pues termina cumpliendo el punto de fagocitosis. De toda la estrategia de fagocitosis. Solamente que acá estamos viendo que una tiene afinidad. Tiene acá este receptor, tiene el C3P, tiene la inmunoglobulina. Yo tengo el receptor para unirme a esa inmunoglobulina o a ese C3P. Me uno y ya comienzo a engullirlo. Y la otra es que no tiene ningún receptor, sino que sencillamente yo me la acerco y comienzo a engullir. Pero al final termina siendo el mismo proceso, o sea, generar lo que es el fago lisosoma. Si estamos hablando de una antígeno. Es un mecanismo de transporte activo altamente selectivo que permite a la célula captar moléculas específicas que se encuentran en baja concentración en el medio externo. Moléculas específicas, transporte activo y altamente selectivo. ¿Selectivo por qué? Los receptores. Ahora bien, empieza lo complicado. Señorita. ¿Qué vemos ahí? Pues el antígeno, ¿qué tal haciendo como bien? El antígeno, tengo como viejo. los linfocitos B, las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T virgen. Eso fue lo que hicimos, la ¿no? activación, sí. Ahí. Eso fue todo lo que nosotros hicimos exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué carajo están los linfocitos B acá? La célula dendrítica está claro, fagocitan, ¿cierto? Los macrófagos también, pero ¿por qué carajo están los linfocitos B? No solo especializado, pero también puede presentar ¿Cómo presentan? con una fracción de ellos. La captura. La ponen luego si la presentan a... Los linfocitos B también pueden presentar. Y como lo vemos acá, ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto? ¿A qué representa eso? Una inmunoglobulina. Ellos pueden capturar las inmunoglobulinas y también presentarlo. ¿Listo? Entonces sí, tenemos fagocitan y tenemos los linfocitos B, que lo hacen a partir de la presentación de la inmunoglobulina. Y la presentación de la inmunoglobulina, que más adelante lo vamos a ver, resulta que el linfocito B no tiene permiso de actuar si el linfocito T no le da ese permiso. Él no tiene. Y por eso tiene que presentar esa inmunoglobulina al linfocito T. Y el linfocito T le puede decir dos opciones. Siga produciendo o deténgase. Eso puede ser el linfocito T. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en inmunidad humoral. Por el momento, vamos a concentrarnos en estas. Entonces, la célula dendrítica, como nos dice en la imagen, resulta que las células dendríticas son los únicos, y quiero que no se les olvide, los únicos que pueden activar los linfocitos T vírgenes, y nos lo representan acá. Vamos a pasar y vamos a tener esto. Entonces, las células presentadoras de antígenos, la función que es conectar la respuesta innata, que es la primera batalla, recuerden el dramatizado, prima infección, la inmunidad innata con la respuesta adaptativa, que es la guerra estratégica. Después, ya cuando estamos hablando de una segunda infección,
Resulta que no es necesario que ocurra todo eso, porque sencillamente vamos a tener inmunoglobulina G, si estamos hablando de mucho tiempo después, porque si estamos hablando de que vuelve y se infecta a la semana de haberse tratado de estar sano, pues resulta que podemos también encontrar inmunoglobulinas G, también lo podemos encontrar. Entonces, inmunoglobulina G para segunda infección, entonces ya no tiene que ocurrir todo ese proceso. Ese proceso prima infección. Células dendríticas. Nos están diciendo, son las más importantes y son las que pueden activar los linfocitos T vírgenes, quiero que no lo olviden. Y son las que inician nuestro puente adaptativo, nuestro sistema adaptativo. Son las que inician, porque si esto no ocurriese, nada de esto seguiría y serviría. Los macrófagos excelentes para presentar antígenos linfocitos T, pero entonces ya los linfocitos T activados. Y por último tenemos los linfocitos B que presentan antígenos que capturan con su anticuerpo de superficie para recibir ayuda de los linfocitos T y así producir más anticuerpos. Eso lo vamos a ver, creo que si no estoy mal, entonces los demás. ¿Y los macrófagos son los únicos que pueden presentar antígenos a los linfocitos T activos o hay más? No, los dendríticas también, a los activos. Pero los únicos a los vírgenes sí son las dendríticas. Los únicos a los vírgenes. A ver, oso. ¿Cómo? ¿Cómo que no ve? Antes a su compañero. Un perro sufre una herida infectada en una pata. Unos días después, el ganglio linfático oblicuo detrás de la rodilla está agrandado, inflamado. Este ganglio está agrandado porque las células dendríticas de la piel viajaron desde la herida hasta allí. Dentro del ganglio están presentados los antígenos de las bacterias amiles de linfocitos T, que se están multiplicando rápidamente para ir a combatir la infección. El ganglio inflamado es la puerta física de que la presentación del antígeno está ocurriendo a gran escala. Listo. ¿Dónde se encuentran los linfocitos T vírgenes? Los no linfoides, los ganglios linfáticos, ¿sí? Ahí se encuentran. Ahí están, no están en ningún otro lado, están en los nodos linfáticos, en los ganglios linfáticos, ¿cómo dicen? Los nodos linfáticos, listo. Ahí se encuentran, ¿vale? No se van a mover, ahí están. Y resulta que entonces la presentación de antígeno, ¿dónde ocurre? En los nodos linfáticos. Ahí donde va a ocurrir y por eso es que se inflama. Porque empieza la producción de masa. Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué es eso, Miguel? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Pero a qué hace referencia? A ver, ayúdele. Sí. Listo, muchachos. Eso es una representación gráfica de ese plato que van a presentar. Es una representación gráfica. Vamos a ver lo que son esas manitos de presentación. Complejo mayor de histocompatibilidad 1, complejo mayor de histocompatibilidad 2. Tener en cuenta siempre lo siguiente. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 para endógenos, agentes patógenos endógenos, y el complejo mayor de histocompatibilidad 2 para agentes patógenos exógenos. Tenemos estas dos grandes diferencias, ¿verdad? ¿Qué diferencias vemos acá? Resulta que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 tiene la captación del péptido, la presentación del péptido. ¿Qué es el péptido? ¿Qué era el péptido? Era la fracción que se va a presentar para que sea reconocible del patógeno.
Entonces el efectivo acá vamos a tener el alfa 1 y el alfa 2. Mientras acá vamos a tener el beta 1 y el alfa 1. Ahora bien, para el complejo mayor de histocompatibilidad 1, la fracción que va a ser reconocible o las hendiduras que va a utilizar para presentar el efectivo puede ser tanto alfa 1 como alfa 2 como alfa 3. Mientras tanto, para el complejo mayor de histocompatibilidad 2 va a ser beta 1 y alfa 1 solamente. Porque acá vamos a tener alfa 2 y beta 2 que va a ser diferente, porque el alfa 2 y el beta 2 va a ser reconocible o va a ser una fracción, un puerto, por decirlo así, para las inmunoglobulinas. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Porque recuerden que los dos de que estamos hablando, de exógenos. ¿Y qué marcan los agentes patógenos exógenos? La inmunoglobulina. ¿Cómo? Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, sí, está bien. Las inmunoglobulinas, entonces esta fracción va a ser una fracción reconocible de las inmunoglobulinas en la presentación de los antígenos. Ahora, en cambio, en esta dije beta 2 y alfa 2 para las inmunoglobulinas, ¿cierto? Y vamos a tener esta fracción, que es la fracción beta 2, que esa fracción beta 2, además de ser de la fracción de las inmunoglobulinas, es para activar los linfocitos T, CD4, o sea, los ayudadores y los helper. Chicos, me voy a adelantar un poco. Las células dendríticas, o mejor dicho, ¿ustedes consideran que las células dendríticas son las que mandan en todo nuestro sistema inmunológico? ¿O son los linfocitos? Las dendríticas, porque son las que le presentan a los linfocitos. Ellas son las que presentan. Siempre nos han enseñado los linfocitos, que los linfocitos tienen memoria, que los linfocitos T, que los linfocitos beta, siempre nos han enseñado eso. Y resulta que quien termina mandando a los linfocitos son las células dendríticas. Porque las células dendríticas tienen la capacidad de decirle a nuestro organismo actúe TH1 o actúe TH2. Y recuerden que son pues, una gran diferencia, porque en TH1 estamos hablando para enfermedades endógenas o exógenas, o humoral celular, también podemos hablar de eso, humoral o celular. TH1, TH1 celular y TH2 humoral. Y quien determina la parada es la célula dendrítica. ¿Y cómo la determina? Por eso te acabo de decir, a partir de este receptor le va a decir CD4. ¿Y CD4 quiénes son? Los ayudadores y los colaboradores. Mientras tanto, en complejo mayor de histocompatibilidad 1 va a ser a partir del B2 bueno, ahí se olvida el nombre. Mirolítico creo que es, si no estoy mal. B2 mirolítico le va a decir no actúe como CD4, sino que actúe como CD8 citotóxico. Claro, recuerden que el citotóxico es más inmunidad celular, mientras tanto el CD4 es más inmunidad humoral. ¿Hasta ahí? Chicos, ¿vamos bien o no? ¿O muy enredados? Porque seguimos a enredarnos más. ¿Está bien acá? Hágale pues, para estar leyendo. Pero un momento, ¿sabes? Ya sabes, ¿no? Bueno, yo ya sabes. Es más, la carga ya antes de que se me olvide. La presentación. No está. ¿Y por qué no me dijeron que las cargara?
¿Te nota? Hola. ¿Sí? Porque se descarga. ¿Cómo así? Pero ahí está el título, presentas. Pero está la lectura nomás. Ok, ya. Ya es diferente. Ya fue. Vuela. Vuela Ah, eso es. Yo fui yo. Juan José no lo enseña grosero, no sé. Ahora te le está diciendo que le tirara el avión a ese ya. Siento que me da miedo que te tires el dulce. Siento que no. Feliz. ¿Usted es juicioso en su escuela, en el jardín? ¿Sí? ¿Cómo le hace con la que le no, yo le tengo que decirles a la profesora. Muy bien, así es. Juan ya dijo que le da un puño pero nunca le doy un puño cuando el otro niño me lastima. No, Yo le digo a la profesora. profesora. Pero solamente 2 veces. Solamente le puede decir 2 veces a la profesora. ¿Por qué? Porque ya el niño no tendría que volver a molestarlo. Listo, ya está cargando. Demora en. Uy, ¿qué es eso? Listo, Saavedra, siga por favor. Caso, comparación entre dos enfermedades felinas, calicivirus felino, virus y una infección por micoplasma, una bacteria. Las células infectadas por calicivirus usarán MHC clase 1 para mostrar los péptidos virales. En cambio, un macrófago que fagocita a la bacteria micoplasma usará MHC clase 2 para presentar los péptidos bacterianos. Células infectadas. No solamente ocurre con el proceso de fagocitosis. La presentación no solamente ocurre con el proceso de fagocitosis. Puede la célula estar infectada y también ella tiene la oportunidad de decir, venga, me está atacando. ¿Quién me está atacando? Tanto. Puede ser eso. ¿Listo? Entonces, un macrófago que fagocita la bacteria, y acá sí estamos hablando diferente. Si se dan cuenta, acá estamos hablando de células infectadas. Si estoy infectada, recuerde que estamos hablando de un agente patógeno intracelular. Y si estamos hablando de un agente patógeno intracelular, la misma célula puede presentar ese péptido. Puede presentar ese péptido y decir, vean, me está atacando algo. Pero acá ya no estamos hablando de una célula como tal, estamos hablando ya de un macrófago. ¿Por qué? Porque el macrófago sí tiene que fagocitar lo que está extracelular. Y al fagocitar lo que está extracelular, en ese caso la micoplasma, pues entonces ahí utilizará lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 para presentar los péptidos bacterianos. Ahora bien, vamos a hablar de otro ejemplo. Esta célula infectada puede ser fagocitada. ¿Qué cosa? ¿Está bien, Gabriela? Que no todo dispersa. Un sueño. ¿Pero qué? Que si la célula infectada puede ser fagocitada. Sí, claro. Pues, Pero la Ah, infección, no, ¿por qué? ¿fagocitada? pues yo, pues, creo que si no tiene nada que llame la Las células killer son las que la... Pero ellos no fagocitan. Ellos no fagocitan. Ellos realizan No. la citólisis. Por el MAC se... Los procesos son citotóxicos.
Bueno, mi pregunta ¿cuál es? Que si puede ser fagocita. No. No, la destruye, sí yo sé, y la natural killer y la destruye, la histoliza. La pregunta era, fagocita, busque, por favor. Ahí sí no usan matcha GPT. La que también es un barco. Igualito al papá. Igualito al papito. Usted ahí está, voz inocente. Y avión. Y otro avión. No, la que peladito siempre sí. Ahí se le manita cuando llegan. Profe, dice que sí porque detectan, reconocen señales de peligro y le hacen esto fagolisosoma por medio de ¿Cómo busco? que si se fagocitan las células infectadas. Ok, listo. Acá lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el complejo mayor de compatibilidad 2. ¿Listo? No vamos a empezar con orden porque vamos a empezar con el más fácil. El más fácil es este. Un momento, ya vamos a ver eso. Entonces, chicos, ya sabemos que el complejo mayor de compatibilidad 2 es para exógenos. O sea que estamos viendo que el macrófago sí va a fagocitar el antígeno. Tenemos acá antígeno, y su nombre lo dice, antígeno exógeno, ¿cierto? Después de que ocurre todo ese proceso de fagocitosis, ¿cuál es el proceso de fagocitosis? Generar lo que es la vacuola entonces se tiene que unir con el lisosoma y generar el complejo que se llama Fagolisosoma. Ah, no. lisosoma con fagosoma. Por eso fagolisosoma. El complejo que llama fagosoma, y resulta que a partir de ese complejo, junto con la unión de muchas de estas cosas, puede separar lo que es o destruir el estallido respiratorio. ¿Cómo se llama el otro arsenal? El enzimático. Falta uno. ¿Lisosoma? El lisosoma no El es estallido enzimático. respiratorio, el enzimático y la acidificación. Perfecto. Acá va a ocurrir todo eso. Al final, muchachos, lo más importante es que se forme este complejo. Complejo mayor de compatibilidad 2 con el péptido y la unión del CD4. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Algo que se llama presentación cruzada. ¿Qué pasa con esa presentación cruzada? Tenemos el antígeno exógeno, ¿cierto? Ese antígeno exógeno puede ser una bacteria, puede ser un parásito, un hemoparásito, un hemotrópico. Y resulta que dentro de ese antígeno también puede haber residuos de otros antígenos. Entonces acá vamos a tener el antígeno endógeno. No sé si me está haciendo entender. Recuerden que acá está literalmente eliminando todo, lo está degradando. Van a salir el péptido reconocido al final va a pasar en ese proceso. Sin embargo, vamos a tener otro tipo de péptidos que van a ser antígenos endógenos, y por eso vamos a tener una presentación también cruzada. Pero para este punto, ¿qué es lo que le interesa a la célula? ¿Los exógenos o los endógenos? Los exógenos. Entonces, por eso lo importante para este punto termina siendo el exógeno. Ya acá lo que comienza es, a partir de ese antígeno endógeno, de esos péptidos de antígenos endógenos que se encontraban ¿en dónde? Pues en ese antígeno exógeno, termina eliminando CD4. Entonces, vamos a leer. ¿Quiénes hacen eso? Son exclusivos de las células presentadoras de antígenos profesionales. Acá ya no estamos hablando de las células como tal, sino que estamos hablando de los que realizan el proceso de fagocitosis. ¿Qué? Antígenos, exógenos, bacterias o parásitos que han sido, como su nombre lo dice, fagocitados. Proceso, entonces la bacteria destruida ya en el complejo que nosotros hemos mencionado anteriormente, el fagolisosoma. Recuerden que el fagosoma y lisosoma es donde ocurre todo el proceso digestivo. Y al final lo importante
es presentar ese péptido en el complejo mayor de isocompatibilidad 2 para que se una la unión TCR-CD4 con MH2 péptido. Ahí está, para conformar el complejo MH2 péptido es reconocido por los linfocitos TCD4 que son los ayudadores, los cooperadores. Hasta el momento eso ocurre, no vamos a ir un poquito más adelante porque vamos a ver ahorita lo del complejo mayor de isocompatibilidad 1. No entendí. ¿Entendió? Ah, miramos eso. ¿Sí? Listo, entonces ahora tenemos el complejo mayor de isocompatibilidad 1. Y el complejo mayor de isocompatibilidad 1 estamos hablando entonces para agentes patógenos endógenos. ¿Qué pasa? ¿Ya estamos hablando de células especializadas? No, todas. Nos está diciendo ahí todas las células nucleadas. Ya no estamos hablando de las especializadas, todas las células nucleadas. Ahora, ¿qué tienen? Antígenos endógenos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? ¿También empezamos con un exógeno o con un endógeno? Con un exógeno. También empezamos con un exógeno. Y entonces acá ocurre todo el proceso que vimos anteriormente. ¿Sí lo recuerdas, no? Todo el fagosoma con el lisosoma, se hace todo eso. Y recuerden nuevamente la palabrita presentación cruzada. La presentación cruzada. Pero entonces acá ya qué es lo que me interesa, el endógeno o el exógeno. A la célula que es lo que viene endógeno, entonces ya lo otro lo desecha y lo que queda, recuerden que era el desecho, lo que habíamos extraído, eso que estaba infectando, pues entonces ese péptido sí va a quedar. Y ese péptido es el antígeno endógeno. Pasa por la proteasa, sigue todo ese proceso y al final vamos a tener lo que es el mismo complejo, pero ya MHC1 péptido, con el fin de presentárselo, pero ya no a la CD4, sino a la CD8 o a los citotóxicos, con el fin de generar una inmunidad celular. Y decirle, estoy infectado, está ocurriendo esa infección, así que por favor, destruya. Eso es lo que ocurre. Chicos, la pregunta que le hice anteriormente, ¿cuál era? Si las células infectadas se podían fagocitar. Si las células infectadas se podían fagocitar. Entonces, a partir de ver esta imagen, ¿ustedes creen que sí se pueden fagocitar? Sí. No, solo se destruye. Ustedes hicieron la búsqueda, ¿no? Sí. ¿A todos les salió que sí o solo a Daniel? ¿Cómo ocurriría eso entonces? ¿Cómo ocurriría? Pongámosle lógica, un poco de lógica. ¿Cómo ocurriría? Cuando la célula está muerta. Cuando ya estaba muerta, se puede fagocitar. Cuando ya ha sido destruida, No, pues sí, o se destruye o se fagocita. pues se destruye. Porque recuerden que al principio también habíamos visto otras cosas, ¿no? No solamente es el fagosoma, ¿no? Perdón, no solamente la fagocitosis. Hay diferentes tipos de endocitosis. Digo, por eso digo que de pronto ella lo que hace sí es una endocitosis, pero entonces de los residuos que quedan al haberse destruido la célula, ¿Nos vamos con esa teoría? la célula infectada, ¿no? Matan Recuerden que la célula fagocitosis es un tipo de endocitosis, yo lo dije, claro. Tenemos también la pinocitosis y tenemos la macropinocitosis también, que es una endocitosis. Al final, la endocitosis, ¿qué es? Esto es una endocitosis. Al final, capturar para generar lo que es el fagosoma y finalmente pues el complejo fagolisosoma. Pero entonces la pregunta es, ¿se puede? Si ustedes hicieron bien la pregunta, la respuesta ¿cuál fue? Sí, sí se puede fagocitar. Fagocitar. A ver, ¿a qué le apareció en la búsqueda? ¿Se acuerdan? Pues yo para agregar algo, no sé, pero creeríamos que antes de dar, tendría que haber presentado, ser marcado y ahí se hace como un análisis para ser fagocitado. Creería yo, No, yo estoy preguntando qué le apareció en la búsqueda. ¿no? ¿Eso le apareció? Sí, no, o sea, eso es más mi teoría, ¿no? Pero lo que
porque me apareció en la búsqueda que sí podía ser fagocitada. Pero no le, muchachos, usted sí puede ser fagocitada. No, puede ser porque Ahí dice se que muere, la- matan las que la- células, quedan partículas de ella y eso es fagocitado. Que la célula infectada o muerta tenía como señales en la membrana que la detectaban los neutrófilos y por eso era que la fagocitaban. Pero bueno, escuchen, o sea, esa teoría me gusta. La pregunta es, cuando ocurre el proceso de fagocitosis, ¿la célula está completa o está ya destruida? Destruida. Solo recibe. Completa. Esa completa. Está destruida. ¿Qué dice? Chicos, no búsqueda. El fagosoma se desplaza. Se vuelve un sitio tras marcadores de apoptosis. ¿Cómo? Las células infectadas se vuelven un sitio tras marcadores de apoptosis. Muerte celular programada, facilitando que el fagocito la rodee y forme un fagosoma. Listo, entonces, teniendo en cuenta lo que usted me está diciendo, Ángeles, ¿se fagocita o no se fagocita? Teniendo en Sí. cuenta lo que usted me está diciendo. Sí. Sí, pero con permiso. Y solo en ciertos casos. ¿Cómo? Y solo en ciertos casos. Solo en ciertos Prácticamente casos. ella misma se marca. Sí, claro, ella misma se marca. Ya misma Recuerde la que la señal célula que tiene la está capacidad de decir, hey, estoy enferma, hey, estoy acá, me está pasando algo. Por medio de la membrana viene el fagocito y se le adhiere y empieza a fagocitar. Listo. Más fagosoma. Muchachos, eso es una opción. ¿Listo? ¿Qué pasa? Todas las células nucleadas, ¿cierto? Resulta que ese proceso puede ocurrir en la misma célula. Ese mismo proceso puede ocurrir en la misma célula. Ella puede detectar que está infectada, incluso puede presentarse. Y lo puede presentar con la finalidad de qué? De que ocurra. De decir, en serio, necesito ayuda, pero la ayuda no es de que cúreme, ni de sálveme, sino Máteme. destruya. Esa es la ayuda, la misma célula. Por eso, muchachos, cuando nosotros hablamos de complejo mayor histocompatibilidad 1, tenemos que hacer referencia a eso, todas las células nucleadas. Pero si estamos hablando de complejo mayor histocompatibilidad 2, ya estamos hablando única y exclusivamente de los macrófagos. Única y exclusivamente de los macrófagos. Ahora, el antígeno exógeno. Célula nucleada. ¿Cuáles son las células nucleadas, Daniel? Eso. Las que tienen núcleo. Una. Dos. Un neutrófilo. Basófilo, sí. Listo, exactamente. Cualquiera de ellas. La pregunta ahora radica en cómo ingresó ese antígeno exógeno a esa célula. Ok, voy a mejorar la pregunta. Al final, a pesar de que la acción de ese antígeno sea intracelular y lo conozcamos como intracelular, para esa célula que invadió termina siendo exógeno, porque es propio de la célula. ¿Sí me está haciendo entender? ¿No me hace entender? Sí, listo, perfecto. Entonces ocurre todo eso y al final este exógeno ya reconocemos el antígeno endógeno, ese péptido, lo reconocible de ese antígeno endógeno. Y yo en el momento de reconocer la célula nucleada, ya no estoy hablando de los macrófagos ni los que hacen fagocitosis, ya al reconocerlo pasa por toda esa cadena para llegar al final a presentarme. Para decirle, estoy infectada, destruyame. O agarra. ¿Y a quién se lo presenta? Exclusivamente, muchachos, no olviden esto. MHC1 para CD8, MHC2 para CD4. ¿Está enredado? Bueno, ahora sí. Vamos a seguir con Carlos.
Aquí hay tu papito. Estas células infectadas utilizan su MHC clase 1 para presentar péptidos del virus en la superficie. Los No ve que se ve aquí, negro. PSB8 positivos reconocen complejos y destruyen las células infectadas. Esta es la principal forma que tiene el cuerpo para controlar una infección. Listo, ahí está todo lo que hemos hablado. Ya estamos hablando de qué células. Y neuronas, ¿cierto? Epiteliales y neuronas. Y resulta que estas presentan también. ¿Y qué presentan? Lo que lo invadió. Lo presentan y le dice, venga, le está pasando esto. Los linfocitos, ¿a quién se los presenta? A los CD8. Pero entonces acá viene lo otro que estábamos hablando. Vienen los CD8 y ¿qué hacen los CD8? Destruyen la célula infectada. ¿Y cómo la destruyen? A partir de la citólisis. La destruyen. Y después de destruirla entonces también ¿qué pasa con eso que queda por ir regando? Porque la destruye. ¿Qué va a pasar? Hay que comer. ¿Cómo? Lo tienen que comer, son famositas. Lo fagocitan, exactamente. Y entonces, ¿cómo lo fagocitan? Yo ya puedo decir que es fagocitosis, Sí. teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Es una endocitosis, eso sí está claro, es una endocitosis. Pero será una Una pinocitosis. una macrocitosis o una pinocitosis. Una pinocitosis. Puede ser una pinocitosis o también en su defecto podría ser también una macrocitosis, perdón. No es macropinocitosis. Macropinocitosis, gracias. Sí, pueden ser cualquiera de las dos. Porque la célula pasa por lisis. Sí. No es apoptosis. No. Como no es apoptosis, pues todo tiene que impresionante el regalo y por eso tiene que ser ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la están destruyendo. ¿Quién la destruye? Por la citólisis. Por la citólisis. Entonces, ¿qué es eso, regalo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pinocitosis. Macropinocitosis. Macropinocitosis. Macropinocitosis y pinocitosis. Ruby, eso depende de que del tamaño de la célula que De lo que esté en el medio. Y cuando es por apoptosis. ¿Cómo? Cuando es por apoptosis. No va a ser por apoptosis. Nunca va a ser por apoptosis. Para este caso, para este caso no. No, para este caso no, pero en un caso. Si fuera apoptosis, ya no sería esto macropinocitosis porque va a estar encapsulado por partes de la membrana. Entonces sería como fagocitosis. Listo. ¿Es esto? ¿Es esto? Hasta luego. Bueno. Uy, no. Bueno. Bueno. ¿Se acuerdan la pregunta que le dije que qué importancia tenían las células dendríticas? Pues aquí está la mayor importancia. La célula dendrítica decide el tipo de batalla. Es el que le dice al cuerpo, o usted va a tener una reacción TH1 o usted va a tener una reacción TH2. No se pueden ambas, porque tener ambas tipos de reacciones ya generaría una enfermedad inmunológica. ¿Listo? No puede. Entonces, vamos a empezar. La célula dendrítica, ya lo mencionamos, no solamente presenta el antígeno, sino que dependiendo a lo que está ocurriendo, pues entonces le dice a partir de las citocinas, de las diferentes citocinas, le dice a los linfocitos actúen de cierta manera. Entonces, si la célula dendrítica en ese caso, como vemos acá, libera algo que se llama interleuquina 12, que la interleuquina 12 es una citocina, entonces la acción de los linfocitos será una acción TH1. Mientras, si en vez de liberar interleuquina 12, la célula dendrítica libera algo que se llama interleuquina 1, 4 o 6, la acción que va a tener esos linfocitos va a ser una acción de TH2, o sea que va a ser una acción humoral. ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque recuerden que las acciones son totalmente diferentes frente a la actividad patogénica celular a una actividad patogénica humoral. Ahora, ¿qué termina siendo estos? Precursores linfoides y precursores mieloides. ¿Sí leyeron? Eso apareció en la guía. ¿Qué era eso de linfoide y mieloides? Poblaciones de las células dendríticas. Poblaciones de las células dendríticas, es correcto. ¿Y
qué pasa con eso? ¿Cuáles son los mayores relevancias y cuáles, escuchen bien, porque entre los dos hay una diferencia muy grande, cuál de estos dos activa linfocitos T virgen? ¿Los linfoides o los mieloides? Linfoide. Los mieloides. Los mieloides. ¿Sí? ¿Última palabra? Sí. Los mieloides. Son los que activan los linfocitos T. Ahora, ¿cuál es la característica entre esos dos? Ah, bueno, y tenemos otra característica, perdón. Estado inmaduro y el estado maduro. El estado inmaduro es cuando no se encuentran dentro del ganglio, sino cuando ya se encuentra apenas capturando. Ya acá lo captura el antígeno y se migra a los ganglios. Y ya en los ganglios eso toma un estado maduro. Y la finalidad de comportar el estado maduro es por la generación de algo que se llama las citocinas. Porque dependiendo de lo que capturó, si ya sea algo extrínseco o ya sea algo intrínseco, me equivoqué, perdón, ya sea algo intrínseco y ya sea algo extrínseco, entonces él va a decir, bueno, segreguemos citocinas 1, 4, 6 para TH2 o segreguemos citocinas de interleuquina 12 para caso de TH1. ¿Bien? Carol, ¿tienes? ¿Está perdida de qué es un antígeno? Después del quiz. Después de la imagen. ¿De qué salimos? ¿De qué? O sea, bueno. Y creo que acá terminamos. Ok. Ya vamos a terminar, chicos. Carol. Para la leptomeiosis, el enfermo necesita una fuerte respuesta del TH1 para que los macrófagos se activen y maten al parásito. Si nota una respuesta TH2 en su cuerpo, sería inmunizar y la enfermedad se debe curar. Para los campos necesitan una respuesta TH2 que produzca anticuerpos y active los eosinófilos para expulsarlos. Chicos, dependiendo de cómo el cuerpo decida la batalla, que acá vamos a pasar eso, dependiendo cómo el cuerpo decida la batalla, pues también depende cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esa enfermedad. El cuerpo es muy inteligente y el cuerpo sabe cómo reaccionar, pero muchas veces los agentes patógenos juegan con eso. Muchas veces los agentes patógenos juegan con una reacción exagerada de TH1, también con una reacción exagerada de TH2. Y así mismo podemos atacarnos por la misma reacción. Ahora, ¿por qué estoy solo entender eso? Entonces acá, muchachos, les dejo al final lo más importante y lo que yo sí quiero que no se les olvide. Esto, MH1, antígenos internos y segrega CD8 o entrena los CD8. Mientras tanto tenemos el MHC2, que estamos hablando ya de antígenos externos y la finalidad es generar colaboradores. Hay que entender, muchachos, que si es externo, la ayuda de nuestro cuerpo tiene que ser humoral. Es externo, la agente patógeno está por fuera. Pero si la agente patógeno está dentro, lo humoral no nos sirve para un carajo. Necesitamos ya más bien una acción un poco más fuerte y tiene que ser entonces con los CD8, que son los asesinos. Chicos, pues. Para la externa, ¿cuál es? Perdón. Para la externa, CD4. Y para la interna, CD8. Ahora, ¿qué preguntas tienen para responder en estos 2 minutos? ¿Se diga preguntas? ¿Una pregunta? Nada que hacer. Lo ideal es virtual. Recuerden que yo les dije en el inicio que lo ideal es virtual. ¿Depende de qué? De la sala. Yo preocupado por entender esto. Lo ideal es virtual. Miguelito preocupado. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Ay, vámonos a la... Vaya para atrás.
Ah, Dame el lapicero negro. No. Yo necesito una En eso. lapicera. ese MH02. Vuelve a explicar. Negro mañoso. 2 minutos. Lapicero. Antígeno exógeno, ¿cierto? Como estamos hablando de un antígeno exógeno, muchachos, entonces recuerden que el antígeno exógeno Negro. sí vamos a encontrar de manera externa. ¿Cómo se realiza ese punto? Ahí sí estamos hablando de las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Cuáles son esas células Por ejemplo, de un exógeno. O sea, ¿Cuál sería el ejemplo de un exógeno? ¿y un agente patógeno exógeno? No, ¿qué bacteria que es exógena? O sea, Un virus. Sí, pero póngale nombre. virus. No, le estoy diciendo que un virus es interno. O sea, Sí. y una bacteria. Sí, pero póngale nombre. E. coli. ¿E. coli? Bueno, está bien, E. coli. Ok, listo. E. coli. Antígeno exógeno. Muchachos, el E. coli no se encuentra dentro de la célula, sino que se encuentra por fuera de la célula. Entonces, al encontrarse por fuera de la célula, resulta que son las células presentadoras de antígenos profesionales, o sea, las que hacen la fagocitosa. ¿Cómo reconoce esas células presentadoras de antígenos profesionales que hay una E. coli afuera? Entonces, recuerden que puede ser de diferentes formas. Pueden ser a partir, inicialmente, de los PAMs, si no hay una infección, si no ha habido una infección anteriormente. Porque no va a haber inmunoglobulina, no va a haber anticuerpos, no va a haber nada de eso, entonces nada que hacer. ¿Cómo lo detecta? A partir de los PAMs y a partir de algo que sí se le une a ese antígeno que se llama la C3b. Recuerda que la C3b no solamente es por la vía clásica, sino que también tenemos otras dos vías más, la alternativa y las lectinas. Entonces también el C3b se puede unir a eso y lo convierte en un poquito más rico. ¿Para qué? Para que al final sean fagocitados, ¿cierto? Entonces empieza la fagocitación. Empieza, se genera entonces el fagosoma, y el fagosoma se lo une lo que es el lisosoma, y en el lisosoma se genera el complejo fagolisosoma, y entonces ahí ocurre todo lo que es la degradación, lo que vimos en la clase anterior de fagocitosis. Sí, Enzimática, se acidifica, sí, estallido estallido respiratorio y la enzimática. Listo, todo eso ocurre. ¿Con qué finalidad tiene eso? De claramente destruir esa bacteria, pero además de eso, de sacarlo, de descomponerlo, de sacar todo eso, para tener al final algo que es supremamente esencial para él, que va a ser el péptido. Ese péptido es lo importante, es como esa cadena que va a ser reconocida más adelante por parte de, en este caso, los linfocitos TCD4, que son los ayudadores. Al momento de generarse ese péptido tiene que ir a lo que es la estructura de complejo mayor histocompatibilidad 2, porque estamos hablando de un agente exógeno. Y entonces ahí se genera la unión péptido complejo mayor histocompatibilidad 2, con la finalidad de que esta unión vaya a un linfocito TCD4. Y en ese linfocito TCD4, pues entonces se genere ya el complejo MH2 péptido y linfocito T CD4. Hasta ahí es lo importante. Sin embargo, ocurren presentaciones cruzadas. Esas presentaciones cruzadas, ¿qué son? Algunos agentes también tienen en su interior algunos desechos moleculares. Esto no es algo publicado. Esos son cosas esporádicas. Entonces tienen también otras cadenas de ADN y resulta que esos otros péptidos son de antígenos endógenos también. Y esos antígenos endógenos, pues, ¿qué terminan? Eliminándose, terminan ya destruyéndose, porque para este punto, para este momento, para este momento, ellos están más con el trabajo de MHC2, no 1, 2. Ahora, cosa contraria ocurre en lo que vimos anteriormente, en lo que vimos acá, en la MHC1. Que acá ya la importancia ya sí que son los péptidos endógenos, no los exógenos, para que ocurra algo muy similar. Chicos, el parcial va a ser un poco más fácil. ¿El anterior? Sí. Uy, ojalá. Sí, ese tema yo sé que es complejo, ¿no? Este sí, es que sinceramente lo primero era complejo. El primer